Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Bueno, el Congreso finalmente se puso a trabajar. No sé si en el mejor de los casos para el país, pero resulta que se desató esa falta de consenso que había a lo interno del Congreso, fundamentalmente con una ley, con el Decreto 7 de 2025, que vamos a preguntar a nuestros invitados, pero parece un cheque en blanco para ejecutar fondos de los consejos departamentales de desarrollo. Esa es la noticia más notable. Pasó esta ley, hay que decirlo, después de un intento fallido, porque primero parece que hay un acuerdo de aprobar en tercera lectura, aún no por artículos, reformas a la ley de alianzas público-privadas, y ya con esa ley, con esa iniciativa aprobada en tercera lectura, pues tuvieron los 107 o 108 votos exactos para aprobar este decreto que, bueno, como digo, entenderemos, pero en pocas palabras se lee como un cheque en blanco. Así que presento a mis invitados. Me acompañan Eric Coyoy y Douglas González, ambos muy conocidos en este espacio. A los dos les doy la bienvenida. Y quisiera empezar por la parte política contigo, Douglas, para que entendamos primero lo que pasó ayer. Decíamos que venía una agenda del Congreso bastante complicada, faltaban consensos, había algunas decisiones muy pequeñas que se habían logrado tomar con estira y encoges, pero ayer digamos que hay una coalición de 13 partidos que aprueba este decreto. Obviamente el oficialismo es el gran perdedor y el que queda fuera de la ecuación, y el Congreso se mueve ya no con el oficialismo a bordo, sino sin él. ¿Cómo viste la jornada de ayer? Bueno, yo creo que la jornada de ayer de alguna forma lo que hace es cristalizar una correlación de fuerzas que ya se venía gestando y particularmente se venía gestando alrededor de las inconformidades de ciertas bancadas o de varias bancadas sobre los compromisos que el gobierno iba asumiendo paulatinamente y que se sentían no identificados con las decisiones que el gobierno estaba tomando. Para ponerlo en manzanas y peras, los famosos extraordinarios a consejos de desarrollo, si bien fueron como la guinda del pastel que aderezó las aprobaciones del año pasado de las ampliaciones y del presupuesto, no estaban fluyendo de la manera en que los diputados estimaban, y al cierre del año se temían mucho que varios de esos recursos se fuesen al fondo común. Esto tiene un problema político y un problema técnico. El problema político es que estamos en un año preelectoral, que sería el siguiente año, y esos recursos cuantiosos pues son la base de apoyo electoral de muchos de los diputados distritales. Y la lectura técnica es que sí, efectivamente, la tramitología dentro del gobierno estaba ocasionando que los proyectos no fluyeran al ritmo que se esperaba. Si no se aprobaba esta ampliación, varios de esos proyectos se iban a quedar desfinanciados y a medias. Entonces, bajo esas cálculos que hicieron los diputados de oposición, pues en ese marco se dio esta aprobación que tiene un mensaje también para el Ejecutivo de, replantear su enfoque de las negociaciones hacia el Congreso en virtud de lo que se viene el próximo año, ¿verdad? Que es prácticamente el santo grial de las decisiones políticas que se van a tomar. ¿Podrías explicarnos un poco, Eric, porque no es un tema que dominemos muchos, menos la población en general, lo que significa esta aprobación? Porque entiendo, y me irás aclarando, que como ya nos adelantaba Douglas, lo que aprueban es que los fondos no ejecutados se van, los fondos no ejecutados de obras de los consejos departamentales de desarrollo se van al presupuesto año que viene, incluso hasta 2027, creo, ¿no? Si me corregirás. ¿Qué significa eso a efectos prácticos y por qué se le llama esto un cheque en blanco y por qué levanta tantas alarmas? Bueno, básicamente lo que hace el Congreso es reformar una ley que había aprobado el año pasado. Ya el año pasado habían tomado una medida igual a esta de autorizar que los fondos no ejecutados de los consejos de desarrollo puedan ser utilizados en el año siguiente. Lo que hacen es prorrogar el plazo de esta ley, cambiando el plazo de su finalización, y permite que los fondos que los CODES no han ejecutado este año y que seguramente no van a ejecutar puedan ser ejecutados en los años siguientes. Incluso la modificación va más allá porque ya no da una fecha límite, sino que indica que los fondos no ejecutados de 2024 puedan ejecutarse inclusive en 2026, y los fondos de los años de 2025 en adelante no tienen
fecha de caducidad, es decir, pueden ejecutarse en cualquier momento. Sí es preocupante esto porque la Constitución de la República establece que el presupuesto del Estado es anual. Y por esa razón sí llama un poco la atención esta reforma, en el sentido de que se autoriza una utilización de fondos más allá, no solo más allá de un año, sino de manera ilimitada. Esto sí trastoca este espíritu constitucional de un presupuesto anual, y habrá que ver cómo, si el presidente decide sancionarla, o bien, como ya lo han sugerido algunos actores, el veto, o si esto se traslada a la Corte de Constitucionalidad, porque sí hay un tema en el fondo sobre la anualidad del presupuesto del Estado. Coincido con esa lectura, la anualidad del presupuesto. Hay otros temas ahí que les quisiera preguntar. Bueno, contigo, Eric, volveré con otro punto sobre el silencio administrativo positivo. O sea que si no hay respuesta en CGPLAN, pueden continuar con la ejecución. Pero antes de llegar a eso, Douglas, de nuevo, la variable política. El Ejecutivo ya está promoviendo su presupuesto para 2026, su proyecto de presupuesto para 2026. Y la pregunta que te hago puede resultar un poco obvia, pero vale la pena comentarlo. ¿Cómo quedan las esperanzas del Ejecutivo de aprobar su presupuesto cuando ya prácticamente los distritales, sobre todo, te están diciendo, bueno, ya me garantizo fondos para los próximos 2 años? ¿Qué incentivo tendrán ellos luego para aprobar el presupuesto del Ejecutivo? Pero la verdad es que los incentivos se reducen. Podríamos pensar que las bancadas lo que hicieron con esta decisión fue independizarse del Ejecutivo para poder garantizarse los recursos que necesitaban para consejos de desarrollo y por ende hacia las municipalidades. Y se ve cuesta arriba, salvo que el Ejecutivo replantease su estrategia, se ve cuesta arriba que se apruebe un presupuesto por lo menos como el presupuesto que quiere el Ejecutivo. Porque, ojo, esta mayoría, ustedes saben cómo son las mayorías cuando se envalentonan. Esta misma mayoría podría complacer los deseos del Ejecutivo y aprobarle un presupuesto que hasta el mismo Ejecutivo quisiera vetar, ¿verdad? Así es que no sabemos todavía los alcances que puede tener esta emancipación política, que hay que decirlo para no ni satanizar ni glorificar a nadie. Esta misma coalición, excepto por los votos del oficialismo, votos más, votos menos, es la misma que les aprobó el presupuesto y las ampliaciones. Es decir, no podríamos como satanizarla simplemente porque votaron en contra del Congreso, sino hacer una lectura política de por qué lo hicieron en este momento. Y yo apuntaría un poco al fracaso de la política del gobierno, de cómo manejar la agenda legislativa y cómo balancear la correlación de fuerzas ahí adentro. En algún momento funcionó la estrategia, pero lo que vemos en los últimos 3-4 meses es que el Ejecutivo ha perdido la centralidad del manejo político, de la conducción, y que los diputados, al verse que ya se acerca la campaña electoral, recordemos que ahora se convoca en enero del año electoral, eso nos reduce los tiempos electorales, entonces ya están pensando en clave de una potencial campaña en la cual el Ejecutivo, por supuesto, en vez de ser un apoyo, podría resultar ser, como partido oficial, lo digo, un estorbo para los bloques de oposición. Eric, una pregunta. Bueno, puedes comentar si quieres también sobre esto, pero añado lo que preguntaba antes. O sea, otro de los aspectos que incluye esta iniciativa, que no recuerdo haberlo visto en la del 2024 que amplía, es el silencio administrativo positivo. Es decir, cuando se solicita un permiso, una licencia de impacto ambiental o cualquier otra gestión que sea previa a ejecutar una obra, dice este decreto que si no se contesta en 5 días se tiene por aprobado y se pueden ejecutar. Eso bueno, es algo bastante nuevo, digamos, por lo menos en un plazo tan corto y en términos de inversión en los CODES. ¿Ese aspecto te hizo algún tipo de ruido o cómo lo viste? Sí, definitivamente es una irregularidad porque no respeta los procesos administrativos en las distintas entidades públicas. Considero que una solución integral pasaría por una aplicación efectiva y completa de la Ley de Simplificación de Trámites aprobada en 2021 y que pues prácticamente está pendiente de una aplicación real y completa. Eso ayudaría muchísimo. Sin embargo, se van por la vía corta y simplemente reducen el plazo a 5 días para que las entidades puedan responder a la solicitud de los CODES, y si no responden en esos 5 días, se da por aprobada la solicitud.
Hay que señalar también que este aspecto está planteado en la iniciativa de ley denominada de agilización de inversión pública que presentaron los diputados oficialistas. Así es que sí creo yo que hay que tomar en cuenta esa maraña política que tenemos ahora en el Congreso y que los diputados ayer lo que hicieron fue aprovecharse de esa idea que les dio la otra iniciativa, ¿verdad? De alguna manera aprovechan su ventaja y toman partida de ella y buscan su beneficio personal. Pero yo insistiría que el mayor problema lo veo en la inconstitucionalidad, posible inconstitucionalidad en relación con el tema de la anualidad del presupuesto del Estado. Ya hay otras iniciativas que han buscado cuestionar ese tema, sin embargo, ahí la Constitución es contundente al respecto. Yo coincido con ese punto contigo y te quiero repreguntar, porque has mencionado la iniciativa que ya había traído el Ejecutivo de agilización. Tenía otro nombre, pero conceptualmente tenía similitudes. Te pregunto, a grosso modo, ¿qué tan distinta era y qué tan mejor que esta era? Bueno, buscaba supuestamente priorizar proyectos estratégicos, aunque no definía con claridad qué es un proyecto estratégico. La propuesta de los diputados oficialistas, esta se enfoca en beneficiar exclusivamente a los CODES, la otra tenía un alcance más amplio, era para toda la inversión pública, mientras que esta aprobada ayer se enfoca en los CODES y se enfoca en el aspecto específico de reducir el plazo disponible para que las entidades públicas atiendan trámites relacionados con los proyectos de los CODES. Así es que creo que aprovechan la situación y se enfocan en los CODES y dejan de lado todo el resto de entidades públicas que también ejecutan inversión. Pensando en los escenarios, Douglas, no sé si el presidente se anima a vetar esto, tomando en cuenta que algo parecido se había planteado, pero bueno, cabe la posibilidad de que lo vete. Yo coincido con Eric en su lectura, que veo problemas constitucionales tanto en la anualidad del presupuesto e incluso en el silencio administrativo. Tengo muchas dudas de que eso sea constitucional en los términos en que está planteado aquí, pero esos son temas de abogados. Pero políticamente, si él veta, se le abre una puerta, por lo menos en el Congreso, ¿crees, de reconfigurar la alianza? O ya a veces que ese tren partió y la junta directiva ya está cocinada. Bueno, mira, la política siempre va a ser el arte de lo posible y aún en situaciones extremas existe siempre la posibilidad de replantear el rumbo. Tal vez solo una anotación previa, y es que la ley que planteaba el Ejecutivo incluso iba más allá porque trastocaba la ley de contrataciones del Estado. Esta es una ley que acorta el trámite administrativo y le da multianualidad al presupuesto, específicamente de CODES. En la otra habían otros 4 o 5 aspectos más que sí trastocaban la ley de contrataciones y que le permiten un fast track, digamos, al gobierno. No está ocurriendo con las municipalidades, así es que tal vez hacer ese matiz. Ahora, en relación al veto, yo creo que el presidente se encuentra frente a un brete porque, en primer lugar, la ley fue aprobada con 108 votos. Y ese debería ser un indicativo para el presidente que el Congreso está en la capacidad de rechazarle el veto, lo que implicaría una doble derrota y prácticamente una afronta, un pleito abierto con el Congreso de la República en un momento en el que la Junta Directiva, el Tribunal, la elección del TSE y de la CC se aproximan, Contraloría, con algún nivel de influencia en el Ministerio Público. Entonces, no sé si lo más recomendable sería ganarse unos cuantos aplausos de momento, generar una buena opinión pública rechazando la ley o vetándola, pero enfrentar después la factura política que eso traería. Yo creo que esa es una cavilación, una reflexión que tendrá que hacer el gabinete interno y los asesores del presidente para saber qué es lo que se podría hacer. Una salida intermedia sería un veto de bolsillo y permitir que sea el Congreso quien la publique para que asuma el costo político, dejando abierta la posibilidad para recomponer, reconfigurar las fuerzas y ver si aún es posible recuperar la agenda que el gobierno está proponiendo, o por lo menos una parte de ella, ¿verdad? Voy a dejarlo hasta ahí porque creo que es una cavilación que tendrá que hacer y un cálculo interno de la correlación de fuerzas que tendrá que hacer el presidente y su equipo. Ya para ir terminando, Eric, te hago la misma pregunta. ¿Ves al presidente vetando? ¿Debería vetar este acuerdo? ¿Qué escenarios ves? Porque tiene también un ingrediente político, la reacción que puede haber desde el Congreso. ¿Cuál es tu lectura? Sí, efectivamente el veto le abriría una puerta adicional a una confrontación más amplia con el Congreso.
que legalmente tienen la potestad de igualmente mandar a publicar el decreto si así lo dispone, ¿verdad? Así es que sería un reto muy grande el que estaría asumiendo el presidente y sin con una muy baja probabilidad de anticipar cuál sería el resultado de la decisión, ¿verdad? Así es que es un reto grande. Creo yo que el presidente necesita seriamente sentarse con sus diputados afines a fin de establecer la posibilidad de recomponer fuerzas en el Congreso y recuperar la alianza que controla la Junta Directiva. Lo de ayer es clarísimo, perdió el control de la Junta Directiva el gobierno y sus afines. Así es que ahí es un reto enorme, no solo para esta ley, sino para todo lo que viene hacia el próximo año. Así es que creo yo que el presidente sí tendrá que hacer una reflexión de muy largo alcance. Yo coincido con los planteamientos y también, sobre todo, bueno, coincido en la parte política que ustedes analizan y coincido también en la parte constitucional. Veo desafíos. Bueno, habrá otra herramienta para ver si se cuestiona esto o no en su momento de inconstitucionalidad. Debería. En todo caso, vamos a ver cuál es la respuesta del Ejecutivo ante esto. Lo cierto es que coincido en que ya prácticamente parece perdida la alianza, o por lo menos la maniobra que había Ejecutivo-Congreso con lo que pasó ayer. Así que, bueno, veremos qué pasa y les agradezco muchísimo a tus invitados, Eric Coyoy, Douglas González, por acompañarme hoy. Hasta aquí llega el debate de hoy de Fundación Libertad y Desarrollo.